Hola, soy Anthony Choi y es tu programa Viaje a otra dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Y esta noche estamos tratando el tema, un sábado de extraterrestre, estamos tratando el tema Operación Prato, encuentro de militares y extraterrestres en el Brasil. Vamos a retomar esta conversación que tuvimos con el investigador brasileño Marco Antonio Petit acerca de esta operación. Dando de una manera bastante objetiva, inclusive la inquietud y preocupación de partes de la población que estaban viendo estos objetos, a veces a bajas alturas, de una manera tan intensa que eso comenzó a generar una situación de perplexidad que acabó llegando al pánico. Determinadas regiones, como sucedió, y tú citaste la isla de Colares, perdieron en aquellos meses del final del año de 1977 expresiva parte de la población que huyó de la isla, literalmente, para la casa de familiares en la capital, en la ciudad de Belém, o a otras regiones del estado do Pará, porque esos objetos estaban apareciendo diariamente y la gente avisaba de ciertos tipos de rayos de luz sobre algunas personas y aparentemente retiraban algún tipo de material biológico, y eso generó realmente, a partir de una cierta irresponsabilidad de algunos miembros de la prensa local, que comenzaron a hacer con un sensacionalismo en relación al hecho, un estado realmente grave en términos de comportamiento a nivel psicológico de esa población. ¿Y qué sucedió? Sucedió que la Fuerza Aérea fue intimada a dar una respuesta a esto por uno de los alcaldes de la región, en el caso del municipio de Vigia, en que es limítrofe al municipio de Belém, que es la capital. Y la Fuerza Aérea entonces creó en aquel momento, en el inicio del mes de septiembre de aquel año de 77, la Operación Prato, que acabó, como tú dijiste, siendo una cosa sin igual y sin paralelo en la ufología mundial, porque esos militares que acabaron siendo dirigidos y comandados por el coronel Irán de Holanda, de la Fuerza Aérea Brasileira, que en la época era capitán. El capitán el que dirigía eso. En la época él era capitán de la Fuerza Aérea y después pasó al retiro como coronel. El capitán Holanda asumió la responsabilidad de la conducción de estas investigaciones. Y para que sus oyentes tengan una idea del nivel de perplexidad que aquello estaba generando en la isla Colares, la primera base de operaciones antes del capitán Holanda asumir el comando de la investigación, llegó hasta a recibir fuego antiaéreo por parte de la Fuerza Aérea, porque no sabía a qué se enfrentaría. Pero no solamente había fuego antiaéreo, pero es que también había una especie de rayos que caían del cielo y que quemaban a la gente. Provocaban como secuela una especie de quemadura. Un hecho curioso es que después del capitán Holanda asumir la investigación, la primera cosa que él hizo fue desaparecer en la investigación y de sus militares cualquier tipo de armamento. No portaban ni siquiera armas personales. Y a partir de ese momento él empezó a desarrollar una hipótesis que la conclusión final de él para la operación, que detrás de ese tipo de aparente agresividad de aquel rayo, que generó realmente una situación de perplexidad y que generó también histeria, porque después las personas, especialmente las mujeres, que no habían sido alcanzadas por aquel rayo, buscaban la Fuerza Aérea o el puesto médico local o el puesto de salud local, diciendo que habían sido alcanzadas o victimadas. Y de verdad, después se descubría que no habían sido dentro de ese proceso, ¿no?, de histeria. Pero el hecho es que el capitán, con ese tipo de actitud, que incluyó la retirada del equipamiento de la operación, no solo pudo confirmar la credibilidad de varias de las experiencias de contactos y observaciones. Fueron miles de testigos de estos fenómenos. Heridos, gente herida, quemada. Miles de personas fueron testigos de las apariciones de esos objetos. Y en la verdad, alcanzados por ese tipo de rayo, fueron algunas decenas, pero después no quedaba ningún tipo de secuela. Con el paso del tiempo, existen personas vivas que participaron de ese tipo de proceso de contacto, que habían sido alcanzadas por ese tipo de rayo. Perdieron un tipo de sustancia, probablemente sangre, según las investigaciones. Y después el proceso de anemia desaparecía y en verdad continuaba
llevaban una vida normal y algunas de ellas están vivas hasta hoy. Ahora, el hecho es la parte más importante de la operación. No es respecto a la confirmación de los casos de los pobladores de aquellas regiones alcanzadas por el fenómeno, sino principalmente al envolvimiento que los militares comandados por el propio capitán Holanda pasaron a tener con el fenómeno. En cualquier lugar en donde los militares montaban sus campamentos para las realizaciones de vigilias nocturnas o investigaciones, simplemente al anochecer, aquellos objetos, los UFOs, de formas diferenciadas, se aproximaban a esos militares, a esos puntos que no estaban señalados, no estaban iluminados en la noche, y simplemente de una manera incomprensible para esos militares, estos objetos se dejaban se fotografiar y filmar. Tranquilamente. Ninguno de esos militares fueron alcanzados por cualquier tipo de rayo. Los militares tuvieron la oportunidad de estar frente a frente por varias veces con estos objetos, a menos de 100 metros de distancia. Algunas de esas naves llegaban hasta 100 metros en sus ejes mayores. ¿Llegaron a ver a los seres que estaban en esas naves? El capitán Holanda, una de las noches, no durante las misiones, sino dentro de su propia residencia, inclusive dentro del área militar del Cuarto Comar, en la ciudad de Belém, cierta noche se deparó al despertar con dos seres de baja estatura que se comunicaron con él. ¿Telepáticamente? Existe una duda si fue telepáticamente. El hecho es que él tuvo la impresión de que una voz metálica que va hacia él y le comunica lo siguiente, que no había motivo para ningún tipo de recelo, medo, porque era simplemente algo positivo que existía por detrás de todo eso. El hecho es que en los últimos días de la misión militar de la llamada Operación Prato, ellos tuvieron un contacto más fuerte, y que fue cuando una nave se quedó detenida a menos de 100 metros, más o menos 70 metros de distancia por varios minutos. Ellos pudieron ver varias hileras de ventanitas, fotografiaron y filmaron todo eso. Lo más interesante de la historia es que hay la posibilidad de que algunos militares, tal vez el propio Holanda, hayan sido abducidos. Bueno, queridos amigos, esta es la primera parte de esta interesantísima entrevista que le hicimos al investigador brasileño Marco Antonio Petit, y cosas que resaltar, ¿no? Increíble, esta de una investigación realizada por el ejército brasileño, estos haces de luz que caían en la gente ocasionaban anemia y a una pérdida de sangre, ¿no? Y este fenómeno era conocido en esa época como el chupa chupa. Luego otra cosa es este caso de que tiene 32 años, que permaneció en la total reserva por parte del ejército brasileño, y que recién en los últimos meses han empezado a salir estas informaciones. Es que justamente cuando el coronel, en esa época el capitán Irander Holanda, estaba a cargo de toda esta investigación, y cuando decidió revelarla, justamente del equipo de UFO Magazine, de investigadores de brasileños, de Ademar Gibaer y Marco Antonio Petit, al poco tiempo que la reveló, fue encontrado muerto en forma misteriosa, entre comillas suicidado, ¿no? Su muerte caerá en el misterio, pero para mí es uno de los héroes de la ufología, no solamente latinoamericana, sino a nivel mundial. Tenemos una llamada, porque vamos a continuar después con la segunda parte de esta entrevista, ¿cómo no? Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Sheila. Hola, Sheila, ¿dónde nos llamas? De Santa Clara, Apurímac. Santa Clara, Apurímac.